Vamos a empezar con la presentación de este libro y la charla, la conferencia que va a dar Jorge García Contel. Muy buenas. Bueno, me ha correspondido presentar a mi tocayo Jorge García Contel en la presentación de su libro titulado La democracia cronometrada, y como era la limitación de mandatos contra corrupción política, que es el subtítulo del libro. Yo reconozco que así de primeras parece una cosa un poco extraña, un poco dices, bueno, ¿y esto por dónde va, no? Bueno, lo primero deciros que Jorge García Contel es un viejo, bueno, muchos lo conocéis, yo creo que la mayoría que estáis aquí lo conocéis, los que no, pues bueno, yo lo conozco hace muchos años, es un viejo camarada y sin embargo amigo, lo conozco poco, y además, bueno, pues es una persona leída, instruida también, que tampoco es poco. No es su primer libro, tiene ya más, aparte de muchísimos artículos publicados en distintos medios. Bueno, eso está todo en la solapa, esas cosas, ¿verdad? No quiero aburriros, quiero ser breve porque además luego si no le quito el tiempo de lo importante. Democracia cronometrada. Bueno, el tema de la limitación de mandatos. Parece una tontería, pero lo que plantea Jorge es que detrás de todo esto hay algo más. O sea, que parece que ahora nos vemos todos abocados a que si alguien está más de 2 legislaturas mandando, parece que pasa algo, cuando al final no solo no pasa nada, sino que se fomentan otra serie de corruptelas. Bien, la cosa va mucho más allá, es mucho más trascendente y todo esto, pero mejor que lo explique él. Yo, por ejemplo, siempre recuerdo, porque es una de mis especialidades, que es esa época, que la limitación de mandatos en gran medida, hasta donde yo llego, ¿verdad? Empieza con las constituciones más democráticas, sobre todo la de Estados Unidos. Pero ahí era una costumbre. Pero hubo un presidente, Franklin Delano Roosevelt, que como no estaba el tema legalizado, pues se lo saltó. Y no estuvo 2 mandatos, estuvo 4. Y porque en el 4 se murió, que si no está el 5º. Y lo hubiesen tenido con una especie de tipo de permanente. Ahora la cuestión es, la gente quería que estuviese, eso es evidente. Si no, no le votaría. El asunto es si la limitación de mandatos realmente tiene el sentido que nos dicen que tiene, o es una trampa saducea para otra cosa, ¿no? Entre otras muchas historias que hay en el libro, y que pues va mucho más allá de lo que nos dicen que es la democracia y para lo que sirve, etc. Con lo cual yo, nada más deciros que el libro realmente, aunque el título parece un poco así extraño, trasciende mucho más de lo que dice el propio título, y que Jorge tiene una pluma, literaria muy buena. Y que da gusto leerle porque se le entiende todo, ¿vale? Así que nada, muchas gracias, os dejo con Jorge, y yo me retiro porque a su vez quiero acabar de afinar una cosita que luego me toca a mí hablar, ¿vale? No me necesitas aquí de por la espalda. Vale. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Nadie. Pues efectivamente, como ha dicho mi introductor, yo he tenido la ocasión de comprobar hoy, esta mañana aquí, he comentado con varias personas que iba a intervenir por la tarde, bueno, esto figuro en el programa que se repartió oportunamente, y cuando alguno de los asistentes de la mañana, muy gentilmente, me decía, bueno, ¿y sobre qué vas a hablar? Yo decía, pues sobre un libro que acabo de publicar que se llama Democracia cronometrada. Veía que la gente me ponía cara de desconcierto, ¿no? Y decía, qué interesante. Pero bueno, evidentemente era un cumplido gentil y nada más. Bien, vamos a ver si soy capaz de transmitiros aquello de lo que yo estoy convencido, de que no es ningún tema extraño, para empezar, no es ninguna, admitidme el tono coloquial, no es ninguna marcianada, y al contrario es algo que nos afecta a todos mucho más de lo que podemos pensar. Vamos a ver. Todos estamos acostumbrados, vivimos en la era audiovisual y en la era de la hegemonía cultural o pseudocultural norteamericana, y por lo tanto estamos acostumbrados a ver en las películas y series anglosajonas que cuando hace referencia a los mandatos de los presidentes de Estados Unidos, pues tenemos ya asumido que no pueden prolongarse al frente de la Casa Blanca
más de 8 años, ¿no? 2 mandatos de 4 años consecutivos. Bien, esto es lo que se entiende por limitación de mandatos, lo que se entiende en un lenguaje técnico, jurídico, constitucional, limitación de mandatos. Bien, lo que sí es cierto es que hasta hace relativamente pocos años teníamos asumido que eso formaba parte de la cultura política del mundo anglosajón, concretamente de los Estados Unidos, pero ahora cada vez más se empieza a hablar de este tema, de la limitación de mandatos, entre nosotros los españoles. Con lo cual ya de entrada digo que es algo que nos afecta cada vez más de cerca, porque hay una serie de fuerzas políticas, hasta hace poco se las llamaba fuerzas políticas emergentes. Yo creo que ahora podríamos llamarles emergidas, no sé, concretamente estoy refiriéndome a Ciudadanos y a Podemos, que insisten mucho, constantemente, en el tema de introducir el instituto de la limitación de mandatos dentro del ordenamiento jurídico español. ¿Y por qué de repente esta innovación que proponen ellos? Bueno, ellos lo proponen, Ciudadanos y Podemos, insisto, es decir, una fuerza de derechas y una fuerza de izquierdas, lo proponen supuestamente para afianzar, para profundizar la regeneración democrática del sistema español que ellos dicen abanderar. Bien, llegados a ese punto, yo, modestamente, pues hace un tiempo que empiezo a fijarme en la insistencia con la que estas fuerzas políticas se refieren a la limitación de mandatos y decido, bueno, pues sentarme a estudiar un poco en profundidad el tema. Y en ello estamos. El libro que modestamente, pero con muchísima ilusión, os propongo ahora, reúne la investigación que yo he desarrollado sobre este asunto. Lo primero que me encontré es que en el ordenamiento jurídico español no hay ninguna norma, evidentemente es una institución novedosa, no hay ninguna norma que haga referencia a una limitación de mandatos. En ninguna norma me refiero ni por supuesto a la Constitución, ni la ley del gobierno, ni la LOREG, la ley orgánica del régimen electoral general, ninguna norma dentro del llamado bloque de constitucionalidad que haga referencia a la limitación de mandatos. Por otra parte, no tiene por qué resultar eso tan extraño, porque quien conozca siquiera someramente la historia, la ajetreada historia constitucional de España, pues se dará cuenta de que en ningún momento, desde el siglo XIX hasta nuestros días, en ningún momento esa institución apareció recogida, salvo con la única excepción precisamente de la primera Constitución, de la Constitución de Cádiz, de la PEPA, que recogía una limitación de mandatos. Decía que los diputados no podían repetir consecutivamente 2 mandatos. Podían repetir mandatos alternos, uno sí, uno no, pero no podían encadenar mandatos consecutivos. Esa es la única mención hasta nuestros días de la institución de la limitación de mandatos en España. Lo cual, bueno, pues de entrada acredita lo llamativo o que parezca llamativa la propuesta de estas fuerzas políticas, Ciudadanos y Podemos, por cuanto queda acreditado, me parece, que es una institución ajena por completo a la tradición política española. Vamos a ver, cuando Ciudadanos y Podemos, porque son ellos los que hay alguna fuerza política que les ha, concretamente el Partido Popular, que ha llegado a firmar acuerdos con ellos en este sentido, luego si hay ocasión os lo comento, pero bueno, el Partido Popular lo hace sin el entusiasmo que ponen Ciudadanos y Podemos. Cuando ellos lo hacen, lo proponen casi como una fórmula mágica. Es decir, bueno, igual que proponemos, dice Podemos, por ejemplo,
que los partidos políticos tengan que celebrar primarias para seleccionar sus candidatos, los candidatos que propondrán para ser refrendados en las urnas, pues como otra medida de higiene democrática proponemos la limitación de mandatos. ¿Por qué? Porque dicen ellos, esta limitación de mandatos es la fórmula mágica, el remedio maravilloso para acabar con la corrupción. Es decir, el planteamiento se reduce a: si impedimos que los cargos de elección popular se prolonguen demasiado en el tiempo, y poner otra cifra también mágica, que hay que creer como artículo de fe, que son 8 años, 2 legislaturas, si impedimos que los cargos electos se perpetúen más allá de 4 años en el poder, impediremos que a la sombra del poder crezcan, se desarrollen redes de corrupción política, redes clientelares, etc. Y además conseguiremos uno de los objetivos básicos de lo que se supone que ha de conseguir toda la democracia, es decir, la alternancia política. Que vayan variando, vayan renovándose las élites dirigentes de la clase política. Bien, ¿en qué momento empieza esto a plantearse en la sociedad española? Pues como, no sé si los de allá al fondo lo veis, pero en fin, como en la diapositiva se indica, a partir de la crisis económica del 2007-2008, llega un momento en el que además acabamos de celebrar el 8º aniversario, que es la acampada, los movimientos populares, estos de protesta del 15M. Dentro de los movimientos del 15M, que redactan manifiestos y propuestas, etc., pues figura esta limitación de mandatos. El movimiento por antonomasia que se presenta como heredero político del 15M, que es Podemos, bien, pues lo presenta también como una de sus propuestas fuerza. Ciudadanos también, por otras razones, también, pero a fin de cuentas también forma parte de un mensaje común entre las dos fuerzas de intento de regeneración política de la democracia española. En un momento, insisto, el 15M, en el que a raíz de la crisis política, ¿os acordáis de la crisis bancaria, las quiebras de bancos, los rescates bancarios que nos han salido por un ojo de la cara, aunque Rajoy dijo que no íbamos a pagar ni un euro, en fin, todas estas cosas, pues evidentemente era un momento de inflexión, dado que la credibilidad de la clase política española estaba verdaderamente bajo mínimos. Bueno, aquí os digo que el momento este del 2008, os doy un dato que creo que a mí me ha resultado llamativo, creo que objetivamente lo es. En julio del 2011, es decir, casi coincidiendo con el 15M, según el barómetro del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, el 85,9%, casi el 86% de los españoles consideraba la situación económica nacional mala o muy mala. Bueno, tampoco hacía falta ser un gurú económico, ¿no? Y un 68,3% otorgaba iguales calificaciones a la situación política. Os digo que si seguís los barómetros del CIS en la actualidad, este porcentaje ha mejorado muchísimo. En realidad no entiendo muy bien por qué. No soy capaz de explicármelo, pero lo cierto es que en aquel momento estaba en mínimos, ¿no? El 23,9% situaba, o sea, casi una cuarta parte de los españoles, situaba la clase política, los partidos políticos, entre los principales problemas que teníamos. Bueno. Bien, ¿en qué se tradujo eso? ¿O en qué se empezó a traducir? Pues la primera materialización en la vida política real de aquel movimiento, de aquella aspiración difusamente popular, fue en 2016. Si recordáis, después de las elecciones generales que hubo que repetir ante la imposibilidad de formar gobierno en las anteriores, Rajoy alcanzó
la presidencia del gobierno tras suscribir un pacto de investidura con Ciudadanos. Ese pacto revistió el carácter formal le dieron título de 150 compromisos para mejorar España. En 150 medidas a las que se comprometía Rajoy a poner en marcha si Ciudadanos le otorgaba la confianza en la Cámara, en el Congreso de los Diputados. Bien, pues el compromiso número 96 decía textualmente: quien haya ostentado durante 8 años consecutivos el cargo de presidente del gobierno no opte a la reelección. Bien. Este fue el primer momento en la historia de España en la que obtuvo materialización en la realidad esa institución. Evidentemente Rajoy abandonó la presidencia del gobierno antes de llegar a poner en marcha o antes de cumplir este compromiso número 96. Pero lo que sí es cierto es que otras instituciones del Estado, concretamente comunidades autónomas, han llegado a implementar esta medida. Sin entrar en detalles, os puedo decir que la Comunidad de Castilla-La Mancha lo hizo en el 97, Bono era el presidente en aquella época, fue el pionero. Cataluña, la verdad es que dudé a la hora de redactar esta diapositiva, dudé si ponerla o no, porque Cataluña en el Estatuto de Autonomía de 2006 incluyó el precepto de, tal y como pone aquí, puede regularse por ley la limitación de mandatos. Además, con esta redacción tan extraña, puede regularse por ley la limitación de mandatos. Pero ni la redacción fue más concreta, ni, por supuesto, el Parlamento Autonómico Catalán, desde 2006 hasta la fecha, ha llegado a ponerlo en marcha. Simplemente existe la posibilidad teórica de desarrollar legalmente esta institución política. Y luego en Extremadura en el 2014, Murcia en el 2014 y La Rioja y Castilla y León en 2016, pues todas ellas han introducido en su legislación autonómica la institución de la legislación de mandatos. Por cierto, en algún caso, como es el caso de Castilla-La Mancha, con una técnica jurídica deplorable, auténticamente deplorable. Pero en fin, esto ya sería entrar en demasiado tecnicismo. Vamos a ver. En Andalucía en 2017, esto es muy gracioso, o al menos a mí me lo parece. En Andalucía en 2017 gobernaba el PSOE, fue el PP el que propuso introducir en la legislación autonómica andaluza la limitación de mandatos. ¿Por qué? Pues era muy sencillo. El PSOE llevaba gobernando en Andalucía desde la promulgación del Estatuto de Autonomía ininterrumpidamente, y a algún estratega del Partido Popular se le ocurrió que una buena medida para acabar con esa hegemonía política socialista pues era introducir en Andalucía una limitación de mandatos. Lo que hizo el gobierno de la Junta en el año 2017, es decir, Susana Díaz, fue solicitar un dictamen al Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El dictamen resultó ser negativo. Dijo la Junta, dijo el Consejo Consultivo que para introducir esa institución era necesario nada menos que reformar el Estatuto de Autonomía. Sabéis que es una ley orgánica, que la modificación es especialmente compleja, entonces, bueno, aquello quedó en agua de borrajas. Pero archivemos el dato. Gobernaba el PSOE y fue el PP quien tuvo la brillante idea de proponer una limitación de mandatos. En el año 2018, en la Comunidad Autónoma de Madrid se intentó, a una iniciativa de Ciudadanos, inicialmente votaron a favor los grupos de PP y PSOE, pero finalmente consideraron los grupos mayoritarios de la Cámara que como era necesario reformar el Estatuto de Autonomía, pues que lo dejaban estar. Bien, empalmo ahora con lo de Andalucía nuevamente. Ya en 2018, la víspera de Nochebuena,
ya el PSOE, bueno, llegaba al final de su hegemonía política en Andalucía. Se acababan de celebrar elecciones autonómicas y la suma de Partido Popular, Ciudadanos y el apoyo parlamentario de Vox daban el gobierno al Partido Popular y Ciudadanos. Bien, pues el mismo Partido Popular que había propuesto esto y había obtenido un dictamen negativo del Consejo Consultivo, hace caso omiso de ese dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía y firma un pacto de gobierno con Ciudadanos en el que se dice textualmente: reformaremos la Ley 6/2006 del 24 de octubre del Gobierno de la Comunidad Autónoma a fin de limitar a 8 años la duración del mandato del presidente. Es decir, hacen caso omiso del dictamen que en su día habían obtenido en sentido negativo y se comprometen a reformar la ley del gobierno, no el Estatuto de Autonomía. Bueno, el gobierno autónomo andaluz, el nuevo gobierno autónomo andaluz, pues acaba de arrancar desde diciembre del año pasado. Veremos si en estos 4 años pues se deciden a implementar esta medida. De momento, lo que sí es cierto, de momento, a fecha de hoy, es que tanto Partido Popular como Partido Socialista, las fuerzas de momento mayoritarias, son contrarias. Al principio, Jorge Álvarez había hecho referencia a Franklin Delano Roosevelt como un personaje importante en la historia de la limitación de mandatos, y es cierto. A la hora de fijarnos en derecho constitucional comparado, lo que yo he puesto aquí como ¿qué hacen en otros países? ¿Cómo voy de tiempo, por favor? Pues no lo he mirado. Bueno, seguro que Juan Antonio Llopar nos avisa cuando nos estemos pasando de tiempo. Bien, a la hora de fijarnos qué hacen en otros países, lo bien cierto es que, como tantas otras instituciones del constitucionalismo contemporáneo, pues tienen su origen en los Estados Unidos. El introductor, al menos de facto, de esta institución es George Washington. Parece ser que dicen sus biógrafos que cuando terminó su segundo mandato en 1797, con notable popularidad entre los ciudadanos norteamericanos, todos sus colaboradores más próximos, su gabinete, sus asesores, le rogaron que se volviera a presentar, que se volviera a postular para un tercer mandato. Sin embargo, George Washington pues decidió que 2 mandatos era suficiente. Hay que pensar que el constitucionalismo de aquella época se fijaba sobre todo en el aspecto de salvaguardar los derechos de la ciudadanía frente al abuso del poder, y por tanto él intentó ser ejemplar en este sentido y renunció a postularse a un tercer mandato. De un modo verdaderamente ejemplar, se retiró a su plantación de Mount Vernon, donde sus esclavos seguían cultivando para él el algodón. Verdaderamente ejemplar este hombre. Los liberales son así. Bien. Siguiendo en el ámbito del derecho comparado, del derecho constitucional comparado, diremos que, la limitación de mandatos puede ser en 2 sentidos: en el poder legislativo o en el ejecutivo. Limitar la posibilidad de que los parlamentarios se presenten a sucesivas reelecciones, o limitar la posibilidad de que los ejecutivos repitan, ¿no? Bien, en el ámbito legislativo la verdad es que esto es una pura rareza, porque solamente, después de mirarlo exhaustivamente, solo he podido encontrar 4 países en los que existe la limitación de mandatos en el poder legislativo. Estos 4 que veis: Costa Rica, Filipinas, México, y en Estados Unidos solamente en 15 estados. La verdad es que en el Ejecutivo, mencionado ya el precedente de Washington, que Washington lo hizo solamente, es decir, cuando Washington renunció a la reelección, no había ninguna norma que le obligara, ni la hubo después de él. Lo que pasa es que los presidentes sucesivos renunciaron a presentarse a una tercera
reelección, hasta el caso de Franklin Delano Roosevelt, que mencionaba antes Jorge Álvarez, y después de él fue cuando allí se legisló, ya legalmente se impidió que un presidente pudiera optar a un tercer mandato. Bien, no obstante, el ejemplo de los Estados Unidos, donde primero se imitó, como por otra parte parece lógico, por razones de cercanía geográfica, fue en las repúblicas hispanoamericanas. Yo menciono dos razones, alguna más se podría mencionar, pero en fin, creo que son suficientes. La prevención o la evitación del caudillismo, que en las repúblicas hispanoamericanas del siglo XIX, no sé si calificarlo de plaga o de hábito, pues bueno, el caudillismo fue una verdadera institución política, y entonces en evitación de ese caudillismo pues comenzaron las repúblicas hispanoamericanas a introducir en sus constituciones la limitación de mandatos del presidente. Y además hay una segunda razón, que era tan sencilla y tan realista como ofrecer a la oposición la esperanza próxima de ocupar el poder. Evidentemente, si se ofrecía a la oposición una esperanza próxima, se evitaba que la oposición decidiera tomar el poder por métodos más expeditivos. Gracias. Bien. Vamos a ver. En los últimos 25 años, justamente en Hispanoamérica, donde primero se introdujo, han variado completamente, o están variando completamente su pauta. Es decir, las primeras repúblicas donde empezó a decaer la institución de la limitación de mandatos fueron Perú, Argentina y Brasil. Y cuando digo que las primeras repúblicas son hispanoamericanas, probablemente algunos de los presentes y bastantes de los ausentes pensarían inmediatamente: ah, claro, el socialismo del siglo XXI, los bolivarianos. Bueno, pues no. Son justamente los tres primeros que empiezan a modificar esta institución, son tres presidentes de corte neoliberal, ¿no? Fujimori, Menem y Cardoso. Vale. Llegados a este punto, ya hemos visto muy someramente, grosso modo, qué hacen en otros países o cómo lo tienen regulado. Bueno, actualmente sabéis, he hecho mención a los bolivarianos, al socialismo del siglo XXI, aunque los precedentes fueron estos tres neoliberales. Lo bien cierto es que repúblicas como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia, pues como Nicaragua también, han abolido la institución de la limitación de mandatos y han permitido la reelección indefinida de sus presidentes, en lo que yo interpreto como una reedición de izquierdas del caudillismo del siglo XIX. Pero en fin, esto ya es un juicio de valor, admito que muy subjetivo y muy discutible. Bien, y entonces la pregunta es: ¿tienen razón Podemos y Ciudadanos cuando proponen para España la limitación de mandatos? Ellos evidentemente dicen que sí. Yo lo primero que pienso, y os aseguro que más allá de otras virtudes de las que a lo mejor carece mi libro, sí que he puesto muchísimo rigor y muchísimas horas de estudio y de investigación al tema, creo que esta propuesta de introducir la limitación de mandatos en España, de lo que carece es de falta de rigurosidad. Falta de rigurosidad. La primera es una cuestión de primero de derecho. Esta institución de la que decimos que fueron pioneros los Estados Unidos y sus inmediatos imitadores, las repúblicas hispanoamericanas, corresponde a regímenes presidencialistas. España es un régimen de democracia parlamentaria, no tiene nada que ver. ¿Por qué lo introducen en un régimen presidencialista? Bueno, desde la óptica democrática tiene todo el sentido.
También a través del telediario estamos muy familiarizados con la posibilidad de que en Estados Unidos, por ejemplo, ahora, el presidente, en este momento Donald Trump, puede perfectamente gobernar incluso con la hostilidad de una de las cámaras del Parlamento, con la manifiesta oposición de una de las cámaras, en las que el Partido Republicano se encuentra en minoría. Bien, esto, evidentemente, nos da el indicio de que se trata de regímenes políticos donde el presidente concentra mucho poder en su mano. Tanto poder que puede perfectamente gobernar prescindiendo del Parlamento. Desde la óptica democrática, conviene limitar los mandatos de alguien que puede perfectamente gobernar a golpe de decreto. Bien, esto es perfectamente lógico. Pero esto no es lo que ocurre en España. Y además, precisamente, tenemos un ejemplo de hace menos de un año. ¿Cuándo fue la moción de censura? En junio. La moción de censura que ganó el Partido Socialista, que ganó Pedro Sánchez, fue hace menos de un año, con lo cual hemos podido comprobar que aquí en España las cosas funcionan de modo muy distinto. Que es cuando el presidente del gobierno pierde la confianza del Parlamento, pues se acaba la presidencia del gobierno. Entonces la primera objeción que habría que plantear es, bueno, y si estamos hablando de sistemas políticos completamente distintos, ¿por qué introducir en España una institución que en otro sistema distinto sirve para prevenir situaciones que aquí son imposibles? Bueno, es una pregunta que considero que deberían responder los promotores de esta iniciativa. Yo considero que si lo que se propone con sinceridad, si es que cabe la sinceridad en la democracia española, si lo que se propone con sinceridad es abogar por la higiene democrática, por regenerar el sistema, pues hay otras medidas que podrían perfectamente haber propuesto. Por ejemplo, propóngase el veto a la rotación por distintos cargos. Es decir, aquí en España, y eso nadie ha propuesto cambiarlo, uno puede ser diputado 4 años, los siguientes 4 años senador, 3 años más ministro, 2 años más consejero de una comunidad autónoma y los siguientes 4 años volver a ser diputado. Es decir, algo así como Martín Villa, ¿no?, que desde que fue jefe nacional del SEU hasta avanzada ya la transición decían que no se había bajado del coche oficial. Pues algo así. Esto nadie propone limitarlo, ¿no? Que, no sé, sería muy fácil introducir alguna reforma legislativa que vetara la posibilidad de empalmar distintos cargos de representación política. Sería muy factible, pero nadie lo propone. Sería también factible vetar las puertas giratorias. Las puertas giratorias, la verdad es que es una expresión, es un término que muy felizmente introdujo Podemos, bueno, pues desde su nacimiento, y responde a una realidad bastante bochornosa y bastante habitual, o precisamente por habitual es bochornosa, ¿no? Que cargos electos, bien sea en el legislativo o especialmente en el ejecutivo, cuando terminan sus mandatos, inmediatamente aparecen instalados cómodamente en el sillón de un consejo de administración de alguna de las empresas del IBEX. Aunque, no sé, por ejemplo, en el caso de José María Aznar, ¿no?, que apareció en el Consejo de Administración de Endesa, y José María Aznar, inspector de Hacienda, en realidad, ¿qué sabe de producción y distribución eléctrica? Pues probablemente lo mismo que yo, o sea, nada. Pero ¿por qué apareció en el Consejo de Administración de Iberdrola? Bueno, de Iberdrola no, de Endesa. Pues debería responderlo Endesa, pero... Por allá está Martín Villa también. También, efectivamente. En el capítulo oportuno
hay una relación de antiguos políticos que en su día lo fueron en activo o ya están retirados y que han aparecido misteriosamente colocados en todo tipo de empresas para las que no se les conoce ningún tipo de cualificación profesional ni cualificación teórica en absoluto. Uno no puede evitar pensar, uno no puede evitar coincidir con Podemos a la hora de decir que cuando una empresa del IBEX coloca a un ministro de su consejo de administración es porque está remunerándole algún tipo de favor que le ha realizado mientras se sentaba en el consejo de ministros. Bien, estas son medidas que, si de verdad lo que se pretende es regenerar la vida democrática, estas sí que se podrían hacer. Bien, en concreto, vamos a ver si hace falta introducir en España la limitación de mandatos. Aquí tenéis en esta diapositiva todos los presidentes. Bueno, hago una observación. El libro yo lo entregué a Fides el 4 de marzo de este año. O sea, justamente el mismo día que Pedro Sánchez disolvía las Cortes. Con lo cual el libro no contiene datos posteriores a este 4 de marzo del 2019 y por eso aquí, por ejemplo, aparece Pedro Sánchez con la finalización de su mandato en el 2019. Todavía no se ha sometido a la confianza del Parlamento, pero presumiblemente la obtendrá. Bien, aquí están todos los presidentes que hasta la fecha lo han sido en España desde el final del franquismo, desde que Arias Navarro dimitió, o se le hizo dimitir. Si os fijáis, el único que ha permanecido en el puesto más de 2 mandatos ha sido Felipe González. Probablemente en él coincidían algunas circunstancias excepcionales. Un momento histórico especial, era la primera vez que la Iglesia, Dios mío, qué cosas tiene la asociación de ideas. Desde que la izquierda volvía al poder desde 1936 y, sin duda alguna, el indudable carisma personal del que estaba dotado Felipe González. Bien, sin duda era un caso excepcional. Pero lo cierto, el hecho incuestionable es que ninguno, salvo Felipe González, ninguno de los presidentes lo ha sido durante más de 2 mandatos. Es más, ninguno, salvo Felipe González, lo ha llegado a intentar. No ha habido ningún presidente que se haya presentado a un tercer mandato y haya perdido las elecciones. Es decir, los datos son los que son. No parece que la reiteración, la constante repetición de mandatos sea un problema de la democracia española. Y en cuanto a los gobiernos regionales, bueno, aquí hay una serie de... Yo he buscado los presidentes de gobiernos autonómicos y me he encontrado ciertamente con unos cuantos que han superado los 8 años. Pero, mirándolos con detalle, a mí me ha llamado la atención una cosa. Es que, si fuera verdad lo que dicen Podemos y Ciudadanos, que la razón por la que se propone la limitación de mandatos es impedir la corrupción, lo lógico, lo esperable, sería que aquellos presidentes que han permanecido autonómicos, que han permanecido en el poder durante mucho tiempo, hemos visto aquí algunos, como Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que ha estado 25 años, lo lógico sería que los casos de corrupción se concentraran ahí, en esos mandatos, precisamente. Y no es así, con una excepción, la de Jordi Pujol. También es cierto que si uno quiere ser riguroso hasta el extremo, Jordi Pujol todavía no ha sido juzgado, por tanto no ha podido ser condenado, no se ha demostrado su culpabilidad y no parece que vaya a demostrarse, porque no se ha visto instrucción judicial más laboriosa y más compleja que la del caso Pujol, que se prolonga, se eterniza, llaman varios años y no hay manera. Caducará la instrucción antes de que se llegue a abrir la fase del juicio oral. Bien, podemos ser todo lo irónicos que queramos, pero lo cierto es que no se ha demostrado ningún caso de corrupción
precisamente en aquellos presidentes autonómicos que más tiempo han permanecido. Con lo cual, el argumento de Ciudadanos y Podemos se me sigue antojando muy endeble. Hagamos una segunda excepción, es cierto, me olvidaba de ella. La de Gabriel Cañellas, fue presidente autonómico balear. En realidad no llegó a ser condenado. No llegó a ser condenado porque, aunque los delitos de los que se le acusaba, prevaricación, malversación de caudales públicos, etc., el tribunal los consideró probados, acreditados, el delito ya había prescrito. Con lo cual, en pocas palabras, se fue de rositas. Sin embargo, a diferencia de lo que acabo de decir, encontramos presidentes autonómicos que sí han sido condenados por casos de corrupción y justamente son los que menos tiempo han permanecido al frente de sus ejecutivos. Con lo cual, el argumento este de la regeneración democrática, de la limitación de mandatos como freno a la corrupción, se me antoja cada vez más surrealista, más difícil de comprender, porque Gabriel Urralburu, Juan Ormaechea o Jaume Matas sí han sido condenados. El caso de Jaume Matas es especialmente célebre, ¿no? por tener ramificaciones incluso en la familia real, y justamente Jaume Matas, por ejemplo, solamente estuvo al frente del gobierno de Baleares una legislatura, 4 años. Sigo sin comprender, si alguien lo comprende, yo le agradecería que me lo explicara, sigo sin comprender qué relación hay entre prolongación de mandatos y corrupción política, tanto como para que Ciudadanos y Podemos propongan la introducción de esta institución en España. Estoy fuera de tiempo. Bueno, te lo dicen, bueno, yo toda vez que me lo transmitas. Pues entonces habrá que ir terminando rápidamente. Os puedo decir que también he estado mirando legislatura por legislatura los 350 diputados de cada una de las 13 legislaturas, desde la constituyente hasta la 12ª, que es la anterior a la actual, mirando cada uno de los 350 diputados. Bueno, pues me he encontrado con algo muy parecido a lo del Ejecutivo, que justamente los diputados que más veces han repetido, hasta el caso de Alfonso Guerra, que estuvo creo que durante 10 u 11 legislaturas, bueno, pues son justamente los diputados que no tienen ningún tipo de implicación. Hago una mención que en el libro consta y le dedico un capítulo especial, y es la sentencia de la Gürtel. A la sentencia de la Gürtel, del caso Gürtel, yo le llamo una sentencia de destrucción masiva. Una sentencia de destrucción masiva porque, en definitiva, ha supuesto el fin de la carrera política de Rajoy, el fin del mandato del Partido Popular, su hundimiento en el descrédito, ya veremos hasta cuánto tiempo, el comienzo de una nueva etapa en la democracia española. Pero resulta que si uno mira la sentencia de la Gürtel detalladamente, se encuentra con algo parecido. Efectivamente hay una serie de diputados del PP, minoría dentro del conjunto de los condenados, hay una serie de diputados del PP que aparecen condenados. Con una única excepción, son diputados que han permanecido muy poco tiempo como diputados en la carrera de San Jerónimo. Y concretamente la más célebre, y que además es de las que ha pasado de un cargo público a otro, que es Ana Mato, al final aparece condenada solamente en razón de lucrarse de los delitos que haya cometido su esposo o su ex esposo. Bien, como ya estoy fuera de tiempo, solo quiero decir una cosa. Por supuesto, os recomiendo que compréis mi libro. Faltaría más. Creo que el libro consigue demostrar que la iniciativa de Ciudadanos y Podemos de introducir en España la limitación de mandatos, lejos de ajustarse al propósito anunciado de regeneración política, renovación de las élites, combate a la corrupción, lejos de eso,
Lo que pretende es el mismo efecto que el prestidigitador, como le decía esta mañana a un amigo aquí. Decía, el prestidigitador en un número de magia mueve una mano para que nos fijemos en ella y no prestemos atención a lo que está haciendo con la otra mano. Pues algo así creo demostrar en el libro que responde esta propuesta de la limitación de mandatos. Porque precisamente las medidas que antes he comentado, de que verdaderamente serían eficaces para luchar contra la corrupción política, esas son las que no se proponen y curiosamente nadie se fija en algo que para mí es definitivo. Y es que la democracia española, el sistema electoral español, está montado de tal manera que es difícil que un partido que aspira a conseguir una posición importante, de influencia, no digo ya de gobierno, de influencia real en la vida política, es difícil impedir que caiga en la tentación de la corrupción política. Por una sencilla razón, porque el sistema electoral español se articula sobre múltiples convocatorias electorales, cada una de ellas cuesta, permitiendo la expresión, un ojo de la cara. Incluso cuando hay convocatorias electorales anticipadas, como la que acabamos de tener hace menos de un mes, pues lo que hace es incrementar el gasto y sencillamente es que la asignación presupuestaria que se hace en los presupuestos generales no es suficiente para que los partidos políticos satisfagan su casi infinita necesidad de dinero. Es más, hay algo que parece pasar desapercibido. Yo apostaría una paella, soy valenciano, apostaría una paella a que muchos de los presentes no están al corriente de que el Tribunal de Cuentas repetidamente ha hecho constar, y así se ha dicho en sede parlamentaria, que las cuentas que presentan muchos de los partidos políticos son casi de ciencia ficción. El Tribunal de Cuentas decididamente no se cree las cuentas que presentan los partidos políticos. Lo que pasa es que como tampoco carece de poder sancionador, pues bueno, así se queda a pasar. En definitiva, la conclusión del libro, pero evidentemente es una conclusión atropellada en este momento porque el tiempo se nos ha echado encima. La conclusión del libro, y que os recomiendo que lo leáis, es que la propuesta de introducción de la limitación de mandatos no es más que fuego de artificio y poco más para disimular una corrupción institucionalizada en el sistema político español y que difícilmente va a poder ser erradicada. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Una pregunta. Dime. Sí, más o menos por la cuestión que has hecho, podríamos decir que es una no es un instrumento que suele hacer casi siempre la oposición frente al gobierno. La primera persona que empezó a hablar de esto, hay que recordar que fue José María Aznar, cuando decía a Felipe González, señor González, váyase ya. Sí. Y que se volvió contra suya cuando se presentó a las segundas y dijeron, ¿va a tener usted un tercer periodo que presentarse? Entonces se quedó así y dijo que no. Entonces a partir de ahí yo creo que surgió un poco. Pero más que nada, el sistema partitocrático lo que intenta es enquistarse y evitar eso. No sé, estoy completamente de acuerdo. Ya, vamos. Intento mantener un tono formal porque esto no es ninguna broma. El libro es muy riguroso y lo desmerecería si yo ahora intentara aquí decir algún chascarrillo y tal. Pero efectivamente la situación lo merecería, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver, señores supuestos regeneradores de la higiene democrática, ustedes nos están tomando el pelo. En pocas palabras. Bueno, pues muchas gracias.